Lección 1. El primer enemigo no es la emoción, es la reacción. Hay un tipo de derrota que no deja sangre, pero sí cicatrices internas. Esa que ocurre cuando te das cuenta demasiado tarde que actuaste mal, no porque fueras débil, sino porque no supiste esperar. Una palabra que no debiste decir. Una llamada que no debiste hacer. Un mensaje escrito con el corazón herido y la mente ausente. Una decisión precipitada por rabia, miedo, necesidad o vacío. Y entonces llega ese momento fatal. Cuando la emoción se apaga. Y la consecuencia se queda. Maquiavelo no hablaba de sentimientos. No porque los despreciara, sino porque sabía que el verdadero poder no vive en lo que sientes, sino en lo que decides hacer con eso. El impulso es la trampa del principiante. El detonante del ingenuo. La firma de quien todavía no gobierna su propio imperio interior. Y tú, si quieres dejar de vivir como hoja arrastrada por la tormenta de tus estados emocionales, debes aprender esta primera lección. El problema no es lo que sientes. El problema es que reacciones antes de comprender. Maquiavelo lo habría dicho así. El príncipe que se mueve por emoción revela su mapa al enemigo. Y el que revela su mapa, ya está perdido. Porque cuando actúas desde el impulso, no estás eligiendo. Estás respondiendo. Estás siendo dominado por la situación. Estás revelando tu código interno al mundo sin defensa. Y lo más peligroso. Estás renunciando a tu poder de diseñar el juego. Para convertirte en ficha de ajedrez movida por el enojo o el deseo. Toda reacción impulsiva tiene algo en común. Te pone en el centro de una tormenta. Pero te deja sin control sobre ella. Y ese descontrol es un espectáculo. Uno que tus enemigos, tus rivales o tus manipuladores van a observar con atención. Porque en él revelas todo. Lo que te duele. Lo que te mueve. Lo que temes. Lo que no has sanado. Y todo eso se puede usar en tu contra. Maquiavelo entendía que el poder exige teatro. No como mentira, sino como estructura. Como control. Como la capacidad de sentir algo y no mostrarlo. De experimentar caos y emitir silencio. Ahí es donde nace el respeto. No en la intensidad de tu reacción, sino en la profundidad de tu pausa. Porque ¿quién sabe esperar? ¿Quién sabe analizar? ¿Quién sabe respirar antes de actuar? Se vuelve inmanejable. Impenetrable. Incontrolable. Esa es la figura que nadie puede usar. Ni leer. Ni anticipar. Y ese tipo de figura, que no reacciona, que calcula, que transforma emoción en estrategia. Gobierna. Gobierna sobre sí mismo, primero. Y luego, sobre el terreno donde los demás solo saben explotar o huir. Tú no estás aquí para ser menos humano. Estás aquí para ser menos gobernado. Porque cada vez que explotas, te rebelas. Cada vez que suplicas, te minimizas. Cada vez que actúas sin medir, pierdes el respeto de los demás. Pero sobre todo, el tuyo. Y tú no puedes seguir perdiendo así. Así que hoy empieza tu renacimiento. No en el silencio forzado. Ni en la represión sin alma. Sino en la comprensión de que tu emoción no debe desaparecer. Pero sí debe esperar a que llegue el verdadero tú. El tú que elige. El tú que no se entrega al primer impulso. El tú que se ha vuelto peligroso, no por lo que grita, sino por lo que puede ver sin moverse. Maquiavelo, si te estuviera observando hoy, te diría: gobierna tu ira, y gobernarás el campo. Calla un segundo más, y la victoria vendrá a ti, por cansancio del enemigo. Este es tu momento. Elige no reaccionar. Elige observar. Elige postergar la acción, hasta que sepas con certeza que no será un grito, sino una jugada. Lección 2. Pensar como estratega, sentir como humano, actuar como arquitecto. Hay algo profundamente humano en sentir demasiado. ¿En qué te hierva la sangre cuando te traicionan? En querer decirlo todo, ahora, sin filtros. En responder con fuego a la herida. Pero Maquiavelo no habría perdido tiempo en consolaciones.
Él lo veía con brutal lucidez. El poder no está en sentir menos, sino en actuar mejor. La emoción no es el problema. El problema es no tener un sistema mental que contenga esa emoción antes de que se convierta en autoboicot. Porque actuar por impulso es, muchas veces, sabotearte con tus propias manos. Es usar tu ira para incendiar un puente que necesitabas. Es permitir que tu ego herido decida lo que tu mente aún no ha procesado. Es lanzar una respuesta que resuelve tu ansiedad en el momento, pero te condena por meses. Por eso, esta lección no es sobre reprimir. Es sobre reconfigurar. Pensar como estratega. Sentir como humano. Y actuar como arquitecto. ¿Qué quiere decir esto? Pensar como estratega es preguntarte, antes de cualquier acción: ¿a quién favorece que yo reaccione ahora? ¿Qué quiere el otro que yo haga, y qué pasa si hago lo contrario? ¿Esta emoción me está diciendo algo útil o solo quiere gritar? Si actúo ahora, ¿estoy ganando terreno o lo estoy regalando? Esa pausa mental es tu verdadera espada. No el grito. No el mensaje largo. No el acto impulsivo. La pausa. La estructura. El cálculo. Pero pensar no es negar lo que sientes. Por eso viene la segunda parte, sentir como humano. Permitirte sentir la rabia, sin que se vuelva ataque. Sentir el dolor, sin que se vuelva súplica. Sentir la decepción, sin que se vuelva venganza. Maquiavelo jamás habló de congelarse emocionalmente. Habló de utilizar el caos interno para entender lo que está en juego. Para identificar la grieta. Para ver con más nitidez qué parte de ti está reaccionando. ¿Es tu orgullo? ¿Tu trauma? ¿Tu necesidad de ser visto? Porque si no sabes desde dónde sientes, no sabrás quién en ti está tomando las decisiones. Y si es el miedo, perderás. Si es la rabia, destruirás. Si es el hambre de ser querido, te volverás mendigo de afecto. Por eso, después de pensar como estratega y sentir como humano, viene la parte más importante, actuar como arquitecto. Diseñar. No improvisar. No reaccionar. Actuar con intención. Con propósito. Sabiendo que cada cosa que dices o haces construye o destruye una imagen, una estructura, una posición. Y si tú quieres dejar de ser rehén de tus impulsos, tienes que empezar a vivir como si cada gesto tuyo tuviera peso. Como si cada palabra tuya fuera un ladrillo. Como si cada silencio fuera una señal. Porque lo es. Y tú puedes rediseñar todo tu juego. Si aprendes a actuar desde el control interno y no desde el temblor emocional. Ahora quiero hablarte directamente. ¿Alguna vez actuaste por impulso y después lo lamentaste? ¿Hubo una decisión, un mensaje, una reacción que te hizo perder algo importante, simplemente porque no supiste esperar? ¿Te diste cuenta después que lo que necesitabas no era reaccionar, sino observar en silencio? Déjamelo en los comentarios. Porque compartirlo es el primer acto de conciencia. Y lo que se hace consciente, se puede gobernar. Este es el nuevo tú. El que no se traiciona por ansiedad. El que no entrega su poder por un estallido. El que siente todo. Pero elige actuar como quien construye imperio. Y los imperios no se construyen con impulsos. Se construyen con visión. Lección 3. Esperar no es pasividad, es afilar la espada en silencio. Vivimos en una era donde la velocidad se convirtió en virtud. Donde reaccionar rápido es símbolo de inteligencia. Donde quien responde primero, parece más vivo. Más listo. Más despierto. Pero Maquiavelo no pensaba así. Él observó reyes caer por actuar antes de tiempo. Príncipes destronados por tomar decisiones a la primera provocación. Guerreros que perdieron la guerra. Porque no entendieron que el silencio previo al golpe es parte del golpe. A veces, la inacción es la forma más pura del cálculo. Habría dicho. Y aquí entra una verdad incómoda. La mayoría de tus errores impulsivos nacen no de una emoción intensa, sino de una intolerancia al vacío. Ese espacio incómodo entre lo que sientes y lo que haces.
Ese silencio donde tu ego exige una respuesta, una salida, una descarga. Y si no tienes una estructura mental fuerte, terminas reaccionando. No porque debías, sino porque no supiste aguantar la tensión del momento. Y ahí, exactamente ahí, es donde pierdes el poder. Porque el poder no está solo en saber qué hacer. Está en saber cuándo hacerlo. Y cuándo no. Esperar no es debilidad. Esperar no es pasividad. Esperar es el arte de ver cómo el otro se desgasta primero. Es observar cómo el enemigo se expone mientras tú sigues inmóvil. Es permitir que el caos se desenrede solo. Mientras tú permaneces en sombra. ¿Quieres saber por qué la mayoría de las personas actúan mal? Porque confunden incomodidad con urgencia. Creen que si algo les molesta, deben hablar ya. Decidir ya. Responder ya. Defenderse ya. Y eso es precisamente lo que un estratega jamás hace. Maquiavelo lo sabía. El tiempo, bien utilizado, convierte un enemigo fuerte en uno cansado. Un conflicto grave, en uno inútil. Una ofensa grande, en una que ya no importa. Porque cuando tú sabes esperar, el mundo empieza a rebelarse. Los que te mienten, se contradicen. Los que te prueban, se desesperan. Los que querían manipularte, se frustran. Y tú, sigues firme. No por frialdad, sino por dominio. Porque no necesitas correr. Porque sabes que cada minuto que pasa sin que actúes impulsivamente, es una victoria silenciosa. Y no es fácil. Porque esperar duele. Es incómodo. Es tenso. Pero es ahí donde se forja el nuevo tú. El que no se deja arrastrar. El que no cae en provocaciones. El que usa el tiempo no como castigo, sino como herramienta. Como espada. Cuando entiendes esto. Cuando dejas de actuar por ansiedad. Y empiezas a esperar con estrategia. El mundo cambia. Ya no eres el que corre detrás. Ahora eres el que deja que los demás se adelanten. Para ver quién tropieza primero. Eres figura. Presencia que pesa. Silencio que incomoda. Eres el que afila su acción. En el vacío que otros no toleran. Y cuando llega tu momento de actuar, lo haces sin temblar. Sin disculpas. Sin pérdida. Maquiavelo lo habría escrito así. Quien domina el tiempo, no necesita dominar la fuerza. Porque tarde o temprano, el mundo le entrega la ventaja. Lección 4. Guardar la emoción sin anestesiarla, el arte de la alquimia estratégica. Hay una falsa dicotomía que se repite constantemente. Sentir o controlar. Emocionarse o gobernarse. Expresarlo todo o reprimirlo todo. Pero Maquiavelo, que entendía el alma humana desde el terreno político, sabía que los extremos no construyen poder. El príncipe sabio no se muestra de piedra. Pero tampoco se deshace en lágrimas. Y eso es lo que esta lección viene a destruir. La idea de que para dejar de actuar por impulso debes congelarte emocionalmente. No. Lo que debes aprender es a guardar la emoción, sin apagarla. A contenerla, sin negarla. A dejar que te atraviese, pero no que te destruya. Y sobre todo, a usarla. Porque toda emoción, sí, toda, lleva un mensaje oculto. Una advertencia. Una fuerza. La ira es poder sin dirección. El miedo es análisis acelerado. La tristeza es un llamado a recalibrar prioridades. La euforia, una distracción con fecha de caducidad. Cuando tú reprimes tus emociones, te conviertes en un volcán a punto de estallar. Cuando las usas como materia prima, te conviertes en un alquimista. En un arquitecto emocional. En una figura que transforma caos en claridad. Y eso, en términos de poder, es peligroso. Porque ya no te sacan de tu centro. Ya no pueden leerte. Ya no te pueden predecir por lo que sienten que tú estás sintiendo. Maquiavelo lo insinuaba entre líneas. Gobierna desde dentro. Y nadie desde fuera podrá derrocarte. Tú puedes estar temblando por dentro. Pero no te desbordas.
Puedes estar sangrando en silencio, pero no suplicas. Puedes estar ardiendo de furia, pero eliges no lanzar fuego. No todavía. No sin propósito. Porque cada emoción que contienes, la estás destinando a una acción futura. Una jugada quirúrgica. Una palabra que va a golpear con precisión. Un gesto que va a dejar marca. Eso es el control verdadero. No es indiferencia. Es precisión emocional. Es poder postergado. Es amenaza silenciosa. Es decirle al mundo: sí, me dolió. Pero no me verás caer. Me verás diseñar. Y aquí ocurre la metamorfosis. La emoción deja de ser una prisión. Y se convierte en energía latente. Como un metal fundido que no se lanza crudo. Se enfría, se moldea, se transforma. Y cuando se revela, ya no es caos. Es estructura. Es argumento. Es dominio. Ahora, cuando los demás vean que tú no explotas, no gritas, no suplicas, no pierdes el control, pero tampoco te desconectas, entonces sabrán que están frente a una figura distinta. Un ser humano que siente, pero que no se rinde ante lo que siente. Un estratega emocional. Y ese tipo de figura, aunque no tenga ejército ni dinero, tiene algo que aterra a quienes están acostumbrados a dominar desde la manipulación. Impenetrabilidad emocional. Porque el que no puede ser desestabilizado desde dentro, no puede ser movido desde fuera. Maquiavelo lo sabía. Hay mayor poder en quien logra sostener una lágrima, que en quien lanza 100 espadas sin pensar. Lección 5. Convertirte en una figura inquebrantable, actuar como quien ya no necesita probar nada. Todo este camino te ha traído hasta aquí. A este punto donde ya no se trata solo de resistir el impulso, ni de contener la emoción, ni de calcular cada paso. Se trata de convertirte en una figura que ya no necesita impulsarse, porque ya se transformó en estructura. Y eso lo cambia todo. Maquiavelo habría dicho: el mayor triunfo no es vencer a los otros, es volverte invulnerable a ti mismo. Y tú lo sabes. Durante años, tu peor enemigo fuiste tú. Tú, enojado y tembloroso, rompiendo todo por dentro. Tú, buscando respuestas donde no había interés. Tú, escribiendo mensajes interminables para defenderte de algo que no valía la pena. Tú, actuando antes de pensar y pagando el precio con silencio, con culpa, con pérdidas. Hoy eso termina. Pero no desde el castigo. Desde el renacimiento. Porque una figura inquebrantable no es alguien que no siente. Es alguien que ya no necesita demostrar que siente. Ya no actúas desde el hambre de aprobación. Ya no contestas desde la urgencia de tener la razón. Ya no buscas golpear con palabras solo porque alguien te desestabilizó. Ahora, cada movimiento tuyo tiene intención. Cada palabra, peso. Cada silencio, una razón. Cada decisión, estructura. Tú ya no eres una reacción. Eres una construcción. Y eso se nota. Se siente. En tu postura. En tu ritmo. En tu forma de mirar sin hablar. En tu forma de decir no sin explicar. En tu forma de desaparecer cuando algo no merece respuesta. El que vive actuando por impulso siempre necesita ser comprendido. El que ya no reacciona, solo necesita ser respetado. Y aquí aparece el verdadero poder maquiavélico. No el del grito. No el de la amenaza. Sino el de la figura que da miedo, porque ya no se arrastra. Ya no ruega. Ya no tiembla. Ya no cae. Una figura que, cuando actúa, lo hace con precisión quirúrgica. Sin pedir permiso. Sin necesidad de dramatismo. Porque su sola presencia ya es un límite. Maquiavelo lo habría escrito así. Quien no necesita demostrar nada, se convierte en aquello que todos temen ofender. Y ese eres tú, ahora. Ya no vives a la merced de lo que sientes. Ahora usas lo que sientes,
como el general que usa el fuego para redibujar el mapa de la batalla. Este es el principio de tu imperio personal. No necesitas que nadie te valide. No necesitas gritar para que te escuchen. No necesitas reaccionar para sentir que existes. Tú ya eres estructura. Tú ya eres figura. Tú ya eres ley. Y la ley no se enoja. No se disculpa. No suplica. La ley simplemente opera. Desde el centro. Desde el dominio. Desde el diseño. Ahora ve. Y construye tu vida como el arquitecto que ya no actúa por impulso, sino como el estratega que mueve el mundo sin perderse a sí mismo. Si este mensaje te hizo sentido, compártelo con alguien que también lo necesite. Un pequeño gesto puede tener un gran impacto. Desde donde esté, gracias por tu atención. Todo lo que entregas con intención regresa a ti, en forma de paz, crecimiento y claridad. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir reflexionando conmigo. El próximo video puede cambiar tu forma de ver las cosas. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué te dejó este video? ¿Qué parte te tocó más? Te leo con atención. Nos vemos pronto.